En este video se va a hablar sobre la comunicación oral escrita, realizado por Juan Felipe Álvarez, en la cual daremos la diferencia entre la comunicación oral tanto como escrita y sus características, además de la manera asertiva de dar una comunicación. Entonces la comunicación oral nos dice que desde que nacemos aprendemos a comunicarnos de diferentes maneras. Una de estas es la comunicación oral. Esta se basa en la interacción de dos o más personas en la cual hacemos uso del lenguaje. Esta comunicación oral tiene unas características, y es que involucra el habla y la escucha. Pues si queremos hablar o si queremos tener una interacción, debemos escuchar a la otra persona y hablar nosotros. Es personal y espontáneo. La parte personal es por el hecho de que se dice a una persona, ya sea específica o entre varias, pero no se le dice un número ilimitado de personas. Es de manera informal porque pues no tiene, es de manera espontánea, o sea, no es tan, tan directa una persona y no tiene de tener reglas como tal. La interacción es directa, pues, lógicamente se dice que cuando hay una comunicación oral es porque se está hablando a una persona o a un grupo específico. Es inmediata, rápida y ágil, pues lo que se dice se hace. Utiliza mecanismos como los gestos y movimientos, que se da como características de que el humano cuando habla utiliza ya sea los gestos de la cara, los gestos de las manos, para darse a entender, además de tener más fuerza su valor de palabra. Y el mensaje se aprecia en el momento actual, pues como se dice anterior, cuando se dice es cuando tiene valor dicha comunicación. La comunicación escrita la podemos tomar como que al crecer nos damos cuenta de que la comunicación oral no es la única forma de comunicarnos. También podemos leer y escribir lo que hablamos y escuchamos. Sin embargo, no se trata de manera igual, teniendo en cuenta que al ser escrito entran unas características que tienen que tener en cuenta para pasar de un lenguaje a otro. Dichas características son de que involucra las habilidades de leer y escribir. Aunque en el mundo se da que se nos dice que el 30% de la población es analfabeta, es decir, que no pueden leer ni escribir, para pasar este lenguaje hay que tener lógicamente esa habilidad, además de que hay que tenerla claro sobre de que leemos y escribimos en un idioma o un lenguaje específico. Cuando dice que es estándar es porque si queremos comunicar algo de manera escrita, ya sea en el idioma, por ejemplo, si utilizamos el español, se utiliza que todas las personas que hablan español, o digamos que tienen el idioma castellano y español, deben entenderlo como tal. No hay interacción directa porque, por ejemplo, cuando un escritor, para la redundancia, escribe sobre algún tema, no va directamente a un grupo específico, será para quien lo quiera leer y quien tenga el gusto de leerlo. Expresa información y vocabulario. El vocabulario, lo que pasa con los dialectos diferentes de varias regiones en la manera escrita, se intercambia. Digamos que si queremos hablar de una manera específica, tenemos que saber hablar de un vocabulario y un léxico el cual todas las personas puedan entender. Es reelaborada, pues se puede hacer y rehacer lo que se hizo, y es duradera en el tiempo, pues no como de manera oral que simplemente se dice y pasó. Cuando es de manera escrita se supone que va a durar más en el tiempo y va a tener una referencia más temporal. En cuanto a las diferencias, pues aquí tenemos: la oral es personal, la escrita es impersonal, la oral es informal, la escrita es formal. La oral necesita un contexto, la escrita necesita un contexto, porque si queremos, la oral se puede decir entre personas, pero si queremos una escrita necesitamos decir en qué se está moviendo y por qué decimos lo que decimos, o por qué escribimos lo que escribimos, cuando se da. La oral es fugaz y rápida, y la escrita es duradera y se puede ser retroalimentada. En cuanto a la comunicación asertiva, nos da que tanto como para hablar como para escribir debemos de saber cuál es la forma de comunicarnos asertivamente. Como por ejemplo, nuestro léxico y vocabulario deben estar correctos a la hora de hablar. Los acentos y la puntuación también deben de ser importantes a la hora de escribir. Tomando en cuenta esto, daremos unos pasos para comunicarnos asertivamente. Los pasos para comunicarnos asertivamente son tres, y son muy fáciles. El primero, establece el contexto y los hechos de los que dices o escribes. O sea, si queremos queremos hacernos entender de manera asertiva, tenemos que hacer que nuestra persona que estamos hablando, la persona que estamos dirigidos, o las personas, debemos insertarlas en el contexto del que estamos hablando. El segundo, di todo con tus palabras, pero con el fin de que la otra persona pueda entender de la mejor manera. Pues como lo decimos de la manera regional, de la mejor manera que si somos de categoría paisa, pues si le hablamos a un paisa, lo podemos de la misma manera. Porque la idea es que como tal se entienda el mensaje. Sin embargo, no podemos dejar al cabo que
se convierta en un mensaje informal. Y la tercera, habla o escribe cuidadosamente. Recuerda que por más confianza que exista, siempre hay una distancia entre el emisor y el receptor. En este caso, como dije anteriormente, el receptor es quien debe tener en cuenta, digo, el emisor debe tener en cuenta que quiere recibir el receptor. Esta es la diapositiva completa. Muchas gracias.